Carmen Vidal había heredado el baúl de su abuela 3 semanas atrás, pero recién ahora, en la quietud de ese abril cordobés, se atrevía a abrirlo. Sus dedos temblaron cuando encontró las sábanas de lino blanco, perfectamente dobladas, con ese aroma a lavanda que solo las manos ancianas sabían conservar. Pero al desplegarlas contra la luz de la ventana, algo la hizo detenerse. Ahí, cosida con precisión quirúrgica en el dobladillo inferior, había una trenza, rojiza, gruesa, húmeda aún, como si acabara de ser cortada. La reconoció de inmediato. El grito se le quedó atascado en la garganta. 18 años. 18 años desde que había visto por última vez esa cabellera de fuego que Magdalena Herrera llevaba siempre suelta, desafiando las normas del colegio, las miradas de los adultos, las convenciones de 1976. Carmen dejó caer la sábana y retrocedió hasta chocar con la pared. La trenza se balanceó suavemente como si respirara. Había cosas que una no olvida, por más que trate. Y el cabello de Magdalena era una de ellas. El campamento San Rafael se alzaba en las sierras de Córdoba como una promesa de libertad para los adolescentes de clase media que cada verano llegaban desde Buenos Aires, Rosario y la capital provincial. Era enero de 1976. Y el país respiraba esa tensión extraña que precede a las tormentas históricas, aunque los jóvenes de 15 y 16 años solo pensaran en escapar del calor urbano y la vigilancia parental. Carmen recordaba cada detalle de esa llegada: los colectivos amarillos levantando polvo en el camino serpenteante, las risas nerviosas de quienes se conocían por primera vez, el olor a eucalipto y tierra seca que les llenaba los pulmones. Magdalena había bajado del último transporte, cargando una mochila militar demasiado grande para su cuerpo menudo, el cabello rojizo brillando como cobre bajo el sol de montaña. Era diferente. Eso se notaba desde el primer momento. Mientras las otras chicas se agrupaban según códigos invisibles de amistad y estatus, Magdalena caminaba sola, observando todo con esos ojos verdes que parecían fotografiar secretos. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Carmen, que compartía carpa con ella y otras 2 compañeras, la había visto escribir durante horas en un cuaderno de tapas negras, siempre con la misma lapicera verde, siempre inclinándose sobre las páginas como si fuera a susurrarles algo íntimo. «¿Qué escribes?», le había preguntado Carmen la tercera noche, cuando el coro de grillos se volvía ensordecedor y el frío de montaña las obligaba a acurrucarse en sus bolsas de dormir. «Cosas que veo», había respondido Magdalena sin levantar la vista. «Cosas que los otros no ven». Carmen no entendió entonces qué quería decir. Ahora, con la trenza cosida en sus manos temblorosas, empezaba a intuirlo. El campamento estaba dirigido por el matrimonio Ferreira. Él, un hombre corpulento de bigotes grises que había sido militar; ella, una mujer silenciosa que preparaba el desayuno antes del alba y nunca sonreía completamente. Tenían 3 hijos adolescentes que también participaban del campamento, mezclándose con los huéspedes pagos en una dinámica que a veces resultaba incómoda. Los días transcurrían en actividades organizadas, caminatas por senderos de montaña, fogones nocturnos, competencias deportivas, clases de supervivencia que el señor Ferreira impartía con seriedad militar. Pero las noches pertenecían a los secretos. Era cuando los grupos se separaban por afinidades reales, cuando nacían los primeros amores y las primeras enemistades, cuando algunos se escapaban hacia el río que corría a 2 kilómetros del campamento. Magdalena nunca participaba de esas escapadas. Prefería quedarse escribiendo o simplemente observar las estrellas desde la entrada de la carpa, con esa expresión pensativa que la hacía parecer mayor de sus 15 años. «Es rara», susurraba Valeria Sosa,
una rubia de Buenos Aires que se había autoproclamado líder del grupo femenino. No habla con nadie, no se divierte, siempre está con ese cuaderno. ¿De dónde dijo que venía? Mendoza, respondía Carmen, aunque tampoco estaba segura. Magdalena había mencionado Mendoza la primera noche, pero luego había hablado de un pueblo cerca de San Luis y otra vez de una estancia en La Pampa, como si viniera de todos lados y de ninguno a la vez. Era Patricio Ferreira, el hijo mayor de los dueños, quien más atención le prestaba a Magdalena. Tenía 17 años, el cabello negro siempre despeinado por el viento serrano, y esa confianza que da crecer en el territorio propio. Carmen lo había visto observar a Magdalena durante las actividades, seguirla con la mirada cuando creía que nadie se daba cuenta, acercarse a ella con excusas triviales. Magdalena lo toleraba con cortesía distante, pero Carmen notaba algo en su manera de esquivar las conversaciones largas, de cambiar de tema cuando Patricio preguntaba por su familia o su vida antes del campamento. Era como si cada pregunta personal fuera un territorio minado. La noche del 18 de enero había sido especialmente calurosa. El termómetro marcaba 32 grados a las 10 de la noche y la humedad hacía que el aire se sintiera espeso, irrespirable. Los Ferreira habían organizado una fogata junto al arroyo, aprovechando la brisa que bajaba desde las cumbres. Todos los campistas estaban ahí, los 22 huéspedes pagos, los 3 hijos de los dueños, algunos empleados del lugar. Carmen recordaba la escena con claridad cinematográfica, las llamas reflejándose en las caras sudorosas, el sonido del agua corriendo entre las piedras, las guitarras desafinadas acompañando canciones de moda. Magdalena estaba sentada un poco apartada del círculo principal, con el cuaderno sobre las rodillas, escribiendo incluso a la luz vacilante del fuego. Patricio se había acercado a ella alrededor de las 11, con 2 vasos de la limonada que su madre había preparado. Carmen los vio hablar en voz baja, vio cómo Magdalena cerraba el cuaderno y lo guardaba cuidadosamente en su mochila. Vio cómo ambos se alejaban del grupo principal. Nadie más pareció notarlo. La música seguía, las conversaciones continuaban. Algunos ya empezaban a cabecear de sueño. Carmen siguió con la mirada las 2 siluetas que se perdían entre los árboles hacia el sendero que llevaba al Río Grande. Después, alguien empezó a contar chistes y se distrajo. Cuando la fogata se extinguió, cerca de la 1 de la madrugada, todos regresaron a sus carpas arrastrando los pies cansados. Carmen notó que Magdalena no había vuelto, pero asumió que se había adelantado, que ya estaba durmiendo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando el silbato del señor Ferreira los despertó para el desayuno, que se dieron cuenta. La bolsa de dormir de Magdalena estaba intacta, su mochila desaparecida, y del cuaderno negro ni rastros. Patricio Ferreira tenía los ojos hinchados y una versión que cambió 3 veces durante las primeras horas. Primero dijo que Magdalena se había sentido mal y que él la había acompañado de vuelta al campamento. Después, que se habían quedado hablando junto al río y que ella había decidido caminar sola. Finalmente, admitió que habían discutido, que ella se había enojado por algo que él había dicho y que se había marchado hacia la oscuridad sin dejar que la siguiera. ¿Discutido por qué?, preguntó su padre, con esa voz que no admitía evasivas. Patricio miró al suelo, incapaz de sostener la mirada paterna. Por cosas personales. Ella no quería hablar de su familia. Yo insistí demasiado. Los días siguientes al desaparecimiento de Magdalena se convirtieron en un laberinto de versiones contradictorias y silencios incómodos. La policía de Villa General Belgrano llegó al campamento el 20 de enero, 2 días después de que los Ferreira finalmente decidieran reportar la ausencia. 2 agentes de uniforme caqui que parecían más interesados en terminar rápido el papeleo que en encontrar respuestas. El subcomisario Morales,
un hombre de rostro curtido por el sol serrano, interrogó a todos los campistas con la paciencia de quien ya había visto demasiadas travesuras adolescentes que terminaban con padres histéricos y chicos que aparecían en la estación de ómnibus de la ciudad más cercana. Para él, Magdalena Herrera era solo otra teenager rebelde que había decidido escaparse después de una pelea con un muchacho. «Pasa todos los veranos», le decía a Carmen cuando la entrevistó en el improvisado despacho que armaron en la cabaña de los Ferreira. Se pelean con el noviecito, se enojan con los padres y se van. En una semana están de vuelta, con hambre y vergüenza. Pero Carmen sabía que eso no era cierto. No en el caso de Magdalena. Durante los interrogatorios emergieron detalles que nadie había notado durante las primeras 24 horas. Valeria Sosa recordó haber visto a Magdalena guardando algo en una bolsa plástica antes de salir hacia la fogata esa última noche. Germán Ruiz, uno de los chicos de Buenos Aires, mencionó que había escuchado voces alteradas viniendo del río alrededor de las 11:30, pero que había asumido que eran otros campistas haciendo bromas. Y estaba la señora Ferreira, que durante el desayuno del 19 de enero había comentado casi de pasada que faltaba una de las sábanas del inventario de la lavandería, una sábana blanca, de lino, que había estado secándose en la cuerda la noche anterior. Probablemente se la llevó el viento, había dicho entonces, sin darle mayor importancia. Ahora, con Carmen sosteniendo esa misma sábana 18 años después, esas palabras resonaban con un peso diferente. El cuaderno negro de Magdalena nunca apareció. Patricio insistía en que ella lo tenía consigo cuando se alejaron del fogón, pero cuando los policías rastrearon la zona del río, no encontraron ni rastros del cuaderno ni de la mochila militar. Era como si la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado. Los padres de Magdalena llegaron al campamento el 21 de enero. Carmen nunca había visto personas tan grises como Eduardo y Marta Herrera. Él era contador público, ella maestra de primaria, ambos de Mendoza, ambos con esa palidez de quienes pasan la vida entre cuatro paredes. Parecían genuinamente sorprendidos por la desaparición de su hija, pero también había algo ensayado en su dolor, como si llevaran años preparándose para este momento. Magdalena siempre fue particular, le confesó Marta Herrera a Carmen durante una conversación junto a las carpas. Desde chiquita. Veía cosas que otros no veían, decía cosas que una niña no debería saber. Su padre y yo pensamos que la montaña le haría bien, que la alejaría de las influencias extrañas. ¿Qué tipo de influencias?, había preguntado Carmen, aunque intuía que no le gustaría la respuesta. Marta Herrera miró hacia las sierras, como si las montañas pudieran escuchar. Nuestra vecina, la señora Campos, es una mujer muy supersticiosa. Magdalena pasaba mucho tiempo en su casa, escuchando historias sobre espíritus y cosas así. Su padre y yo somos católicos, señorita Vidal. No creemos en esas tonterías, pero Magdalena, ella se tomaba todo muy en serio. Eduardo Herrera era aún más hermético. Durante los 3 días que permanecieron en el campamento, coordinando la búsqueda con la policía, apenas habló con los otros padres o con los campistas. Carmen lo sorprendió varias veces, revisando los alrededores de la carpa donde había dormido Magdalena, como si buscara algo específico. Cuando le preguntó qué necesitaba, él la miró con una intensidad que la incomodó. «¿Mi hija le contó algo sobre nuestra familia?», le preguntó. «¿Algo sobre el pasado?». Carmen negó con la cabeza, pero Eduardo Herrera no pareció convencido. «Si recuerda algo, cualquier cosa que le haya parecido extraña, es importante que nos lo diga». Magdalena tenía imaginación. A veces confundía la realidad con sus fantasías. Pero Carmen sabía que Magdalena no era una chica fantasiosa. Todo lo contrario. Sus observaciones sobre las personas del campamento habían demostrado ser inquietantemente precisas. Había predicho
que Valeria Sosa terminaría llorando por Tomás Aguirre antes de que nadie notara que se gustaban. Había advertido que el señor Ferreira tenía problemas para dormir, cosa que después confirmaron las caminatas nocturnas que hacía alrededor del campamento. Y había comentado, con esa tranquilidad que la caracterizaba, que la señora Ferreira guardaba secretos en el sótano de la casa principal. ¿Qué clase de secretos?, le había preguntado Carmen. Secretos viejos, había respondido Magdalena, de cuando las cosas eran diferentes por acá. El campamento San Rafael había funcionado como tal recién desde 1973, pero la propiedad tenía historia más antigua. Durante la década del 40 había sido un centro de rehabilitación para excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, administrado por una orden religiosa. En los años 50, después de que cerrara esa institución, la propiedad había quedado abandonada hasta que los Ferreira la compraron y la transformaron en el complejo turístico. Magdalena conocía esos detalles históricos con una precisión que sorprendía a todos. Sabía que en el sótano de la casa principal todavía quedaban archivos médicos de los antiguos pacientes. Sabía que detrás del comedor había un pequeño cementerio donde estaban enterrados 3 hombres que habían muerto durante el tratamiento. Sabía que uno de los senderos que llevaban al río había sido construido originalmente como vía de escape en caso de emergencias. ¿Cómo sabe todo eso?, le había preguntado Patricio Ferreira durante una de sus conversaciones nocturnas. «Leo las placas», había respondido Magdalena con simpleza, «y escucho lo que me dicen las paredes». Era una respuesta típica de ella, críptica, pero no necesariamente falsa. El campamento tenía placas conmemorativas scattered por toda la propiedad, recordando diferentes etapas de su historia. Y las paredes, efectivamente, hablaban para quien supiera escuchar. Maderas que crujían con historias del pasado, piedras que guardaban ecos de conversaciones antiguas. Carmen había acompañado a Magdalena en algunas de sus exploraciones nocturnas por los alrededores del campamento. Era durante esas caminatas cuando Magdalena se volvía más conversadora, como si la oscuridad liberara palabras que durante el día prefería mantener guardadas. Mi abuela decía que los lugares absorben la energía de las personas que los habitan. Le había contado una noche mientras observaban la casa principal desde la distancia. Este lugar ha visto mucho sufrimiento, Carmen. Puedo sentirlo en el aire. ¿Qué clase de sufrimiento? El que viene del miedo, del abandono, de la gente que muere lejos de casa. Carmen había querido preguntarle más, pero en ese momento habían escuchado pasos acercándose y habían vuelto corriendo hacia las carpas. Después, nunca volvió a surgir la oportunidad para esa conversación. Los rastrillajes oficiales duraron una semana. La policía revisó cada rincón del campamento, cada sendero de montaña, cada recodo del río. Vinieron perros entrenados desde Córdoba capital y rastreadores voluntarios de los pueblos cercanos. Encontraron restos de fogatas clandestinas, botellas de vino vacías que algunos campistas habían escondido, ropa interior femenina que pertenecía a una de las chicas de Buenos Aires y que había perdido mientras nadaba en el río. Pero de Magdalena Herrera, ni rastros. El campamento siguió funcionando hasta finales de enero, aunque el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Los padres de otros campistas empezaron a llegar para retirar a sus hijos, preocupados por la seguridad. Las actividades nocturnas fueron suspendidas. La señora Ferreira dejó de sonreír completamente y su marido implementó toques de queda estrictos que convertían las noches en periodos de vigilancia silenciosa. Carmen se fue del campamento el 30 de enero, junto con la última tanda de huéspedes. Durante el viaje de vuelta a Córdoba, mirando por la ventanilla del colectivo cómo las sierras se alejaban en la distancia, tuvo la extraña sensación de que Magdalena seguía allí arriba, en algún lugar entre los árboles y las rocas,
esperando a que alguien entendiera finalmente qué había visto en ese cuaderno negro. 18 años después, sosteniendo la trenza rojiza entre sus dedos temblorosos, Carmen empezaba a sospechar que tal vez ese alguien era ella. Carmen no pudo dormir esa noche de abril de 1994. La trenza descansaba sobre su mesa de noche, envuelta en un paño blanco, pero su presencia llenaba toda la habitación como un grito silencioso. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas de aquella fogata de enero del 76. Escuchaba la voz de Magdalena preguntándole si creía en los fantasmas. No en fantasmas, había respondido Carmen entonces, pero sí en secretos que no descansan. Magdalena había sonreído con esa expresión enigmática que usaba cuando alguien rozaba una verdad importante. Los secretos y los fantasmas son la misma cosa, Carmen. Ambos buscan quien los escuche. Al amanecer, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo lo que creía saber sobre aquel verano perdido. Llamó a su trabajo para pedir la semana libre, metió la trenza en una caja de zapatos y condujo las 4 horas hasta Villa General Belgrano. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde empezar a buscarlas. El campamento San Rafael ya no existía. En su lugar había un complejo de cabañas turísticas llamado Los Eucaliptos, con arquitectura alpina y jardines prolijos que borraban cualquier rastro del pasado. Carmen sintió un vuelco en el estómago al ver cómo habían domesticado ese lugar que recordaba salvaje y lleno de secretos. En la oficina de recepción la atendió una mujer joven de sonrisa profesional que no sabía nada sobre la historia anterior del predio, pero cuando Carmen mencionó el nombre de los Ferreira, la sonrisa se desvaneció ligeramente. «Los antiguos dueños», murmuró la recepcionista. «No sé mucho, pero creo que la señora Ferreira todavía vive en el pueblo, en la casa celeste de la calle Mitre, cerca de la iglesia». Carmen encontró la casa sin dificultad. Era pequeña, con jardín descuidado y cortinas que parecían llevar años sin abrirse. Tocó el timbre 3 veces antes de que apareciera una mujer encorvada, de cabello completamente blanco, que la miró con desconfianza a través de la rejilla. «Señora Ferreira, soy Carmen Vidal. Estuve en su campamento en el verano del 76. La mujer se quedó inmóvil por unos segundos, que parecieron eternos. Después abrió la puerta lentamente, como si cada movimiento le doliera. «La chica que compartía carpa con la pelirroja», dijo con voz ronca. «Lo sabía que algún día vendrían las preguntas». El interior de la casa olía a humedad y medicamentos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, pero Carmen notó que no había ninguna del campamento, ni una sola imagen de esos veranos que habían sido el sustento económico de la familia durante más de una década. «¿Qué pasó realmente aquella noche, señora Ferreira?» La mujer se dejó caer en un sillón desvencijado, como si el peso de 18 años de silencio finalmente la venciera. «Mi marido murió en el 85», empezó, sin mirar a Carmen. «Cáncer. En los últimos meses deliraba mucho, decía cosas terribles, pero una noche, cuando ya casi no podía hablar, me agarró la mano y me dijo: «Elena, tengo que contarte lo de la chica pelirroja. No fue como dijimos». Carmen sintió que el aire se volvía más espeso. ¿Qué le dijo? Que Patricio había vuelto al campamento esa noche, después de medianoche, solo. Estaba alterado, tenía tierra en la ropa y arañazos en los brazos. Mi marido lo encontró lavándose en la pileta de la cocina, como si quisiera borrar algo de su cuerpo. ¿Y Magdalena? Elena Ferreira cerró los ojos. Patricio le dijo a su padre que había habido un accidente, que la chica se había caído en una de las cuevas naturales que hay cerca del río, que había tratado de ayudarla, pero que era demasiado tarde. La habitación se llenó de un silencio tan denso que Carmen podía escuchar los latidos de su propio corazón. ¿Por qué no lo denunciaron? Porque mi marido no le creyó. Conocía a su hijo, sabía cuando mentía, y porque... La voz de la mujer se quebró.
porque en el sótano de la casa del campamento habían encontrado cosas que no deberían estar ahí. Carmen recordó las palabras de Magdalena sobre los secretos que guardaba la señora Ferreira en el sótano. ¿Qué clase de cosas? Archivos, documentos médicos de la época en que el lugar era un centro de rehabilitación. Mi marido los había conservado cuando compramos la propiedad, no sé por qué, tal vez por curiosidad, tal vez por morbo, pero esos archivos... Elena Ferreira se estremeció. Contenían informes sobre experimentos, tratamientos que no eran tratamientos, cosas terribles que le hicieron a esos pobres soldados. Carmen empezaba a entender. Magdalena los había encontrado. Sí, y no solo eso. Había estado transcribiendo partes en ese cuaderno suyo. Mi marido lo revisó después de que desapareció. Páginas y páginas copiadas de esos expedientes malditos, nombres, fechas, descripciones de procedimientos que helaban la sangre. ¿Qué hicieron con el cuaderno? Elena Ferreira se levantó con esfuerzo y se dirigió hacia una cómoda antigua. De uno de los cajones sacó un objeto envuelto en tela negra. Era el cuaderno de Magdalena. Mi marido no se atrevió a deshacerse de él. Decía que era evidencia, que algún día alguien vendría a preguntar. Y yo no he podido ni abrirlo en todos estos años. Carmen tomó el cuaderno con manos temblorosas. Las tapas negras estaban manchadas de humedad, pero se conservaban intactas. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la letra prolija de Magdalena, esa caligrafía perfecta que había admirado durante las noches de campamento. Las primeras páginas contenían observaciones normales, descripciones de los otros campistas, reflexiones sobre la naturaleza, pequeños poemas. Pero a medida que avanzaba, el contenido se volvía más oscuro. Magdalena había encontrado la entrada al sótano durante una de sus exploraciones nocturnas y había estado visitándolo en secreto durante semanas. Expediente 247-A. Roberto Salinas, 23 años, heridas de metralla en el frente italiano. Tratamiento experimental con descargas eléctricas en el lóbulo temporal. Efectos secundarios. Pérdida total de memoria a corto plazo. Paciente declarado irrecuperable. El 15 de marzo de 1944. Expediente 156-C. Mario Fernández, 19 años. Síndrome de estrés postraumático severo. Administración de sustancias no identificadas combinadas con aislamiento sensorial prolongado. Paciente falleció durante el tratamiento el 2 de agosto de 1943. Página tras página de horrores, documentados con precisión clínica. Los doctores que dirigían el centro habían usado a los veteranos de guerra como conejillos de indias para experimentos que bordeaban la tortura. Y Magdalena lo había descubierto todo. ¿Patricio sabía que ella había encontrado esto?, preguntó Carmen, sin poder apartar la vista del cuaderno. Sí, la noche que desapareció, habían discutido sobre eso. Ella quería denunciarlo, quería que todo saliera a la luz. Patricio le dijo que nadie les creería, que eran cosas del pasado que era mejor dejar enterradas. Pero Magdalena tenía un sentido de la justicia que no entendía de conveniencias. Carmen siguió leyendo. En las últimas páginas del cuaderno, la letra de Magdalena se volvía más urgente, menos prolija. He encontrado algo más. Debajo de los archivos médicos había otro expediente, escondido. Es sobre un niño que no debería haber estado en un centro para veteranos de guerra. Su nombre es Eduardo Herrera. Tenía 12 años cuando lo internaron aquí en 1943. No hay registro de por qué estaba aquí, ni de quién lo trajo. Solo hay reportes médicos que hablan de comportamiento anormal y tendencias violentas. Los últimos informes son de 1945. Después, nada. Es como si hubiera desaparecido. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Eduardo Herrera, el padre de Magdalena. «Dios mío», murmuró Elena Ferreira, que había estado leyendo por encima de su hombro. «Nunca había visto esa parte, mi marido nunca me la mostró».
Carmen pasó a la última página con anotaciones. La letra era casi ilegible, como si Magdalena hubiera escrito con prisa o con miedo. Eduardo Herrera es mi padre. Eso significa que todo lo que me han contado sobre nuestra familia es mentira. Tengo que confrontarlo esta noche, cuando vuelva al campamento. Tengo que saber qué le hicieron aquí, por qué nunca me contó la verdad. Y tengo que entender por qué me trajo precisamente a este lugar. No puede ser casualidad. La entrada estaba fechada el 18 de enero de 1976, el día que Magdalena desapareció. ¿Su padre vino al campamento esa noche?, preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta. Elena Ferreira asintió lentamente. Llegó después de medianoche. Dijo que había manejado desde Mendoza porque estaba preocupado por su hija, que había tenido pesadillas sobre el campamento. Pero mi marido notó algo extraño en él. Estaba demasiado nervioso, demasiado alerta para ser simplemente un padre preocupado. ¿Qué pasó entonces? No lo sé. Mi marido me despertó a las 3 de la mañana y me dijo que nos íbamos a quedar despiertos el resto de la noche, que pasaba algo malo, pero que no podía explicármelo. Nos quedamos en la cocina tomando mate y esperando. Al amanecer, el señor Herrera se fue sin despedirse, y Patricio ya no era el mismo. Carmen cerró el cuaderno y se quedó mirando por la ventana hacia las sierras que se alzaban en la distancia. 18 años después, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera terrible y perfecta. Eduardo Herrera había sido paciente en ese centro de horror cuando era niño. Había sobrevivido a experimentos que destruyeron a otros, y cuando su propia hija descubrió esa verdad, cuando amenazó con exponerla, él había vuelto a ese lugar maldito para silenciarla para siempre. Pero quedaba una pregunta, la más importante de todas. ¿Dónde estaba el cuerpo de Magdalena? ¿Y cómo había terminado una parte de su cabello cosida en una sábana que había estado guardada durante décadas? Carmen pasó la noche en el único hotel de Villa General Belgrano, pero el sueño no llegó. El cuaderno de Magdalena descansaba sobre la mesa de noche, junto a la caja que contenía la trenza, como dos piezas de un puzzle macabro que se negaba a completarse. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a teñirse de gris, tomó una decisión que sabía que la cambiaría para siempre. Tenía que hablar con Eduardo Herrera. El viaje a Mendoza le tomó 6 horas por rutas serpenteantes que parecían alejarse del mundo civilizado con cada kilómetro. Carmen había conseguido la dirección a través de la guía telefónica, aunque parte de ella esperaba que después de tantos años los Herreras se hubieran mudado, desaparecido, evaporado como su hija. Pero no, la casa seguía ahí, en una calle tranquila de Maipú, con su jardín prolijo y su fachada color crema que hablaba de vidas ordenadas y secretos bien guardados. Carmen se quedó en el auto durante 20 minutos, observando las ventanas cerradas, reuniendo valor para tocar esa puerta que sabía que no debería tocar. Cuando finalmente lo hizo, fue Marta Herrera quien abrió. Había envejecido mal. El cabello completamente gris, la piel marchita por algo más profundo que el paso del tiempo. Al reconocer a Carmen, su rostro se descompuso como si hubiera visto a un fantasma. «No», murmuró, tratando de cerrar la puerta. «No puede estar aquí. No después de tanto tiempo. Necesito hablar con su esposo, señora Herrera. He encontrado algo que pertenecía a Magdalena». La mención del nombre de su hija fue como un golpe físico. Marta Herrera se tambaleó, se aferró al marco de la puerta y por un momento Carmen pensó que se desplomaría allí mismo. «Eduardo no está», susurró finalmente. «Eduardo no ha estado bien desde hace años». Pero una voz, desde el interior de la casa, desmintió sus palabras. «¿Quién es, Marta?» Era una voz ronca, gastada, pero que Carmen reconoció inmediatamente. Eduardo Herrera apareció detrás de su esposa, y lo que vio la desconcertó. El hombre que recordaba como un contador gris y sin personalidad
Se había convertido en algo diferente, más delgado, con una intensidad en los ojos que no había estado ahí 18 años atrás. «Carmen Vidal», dijo él, y su voz no mostraba sorpresa. Sabía que vendría. Los muertos nunca descansan del todo, ¿verdad? Carmen sacó la caja de zapatos de su bolso y la abrió lentamente. La trenza rojiza brilló bajo la luz del atardecer mendocino como un fragmento de fuego contenido. Eduardo Herrera la miró y sonrió. No fue una sonrisa alegre ni triste, fue la sonrisa de alguien que finalmente se libera de un peso insoportable. «Siempre supe que aparecería», murmuró. «Era parte de ella, la parte que no pude enterrar». «¿Dónde está, señor Herrera? ¿Dónde está Magdalena?» Eduardo se apartó de la puerta y les hizo señas de que entraran. La casa olía a desinfectante y a algo más, algo dulzón que Carmen no pudo identificar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Magdalena, desde bebé hasta los 15 años, como un santuario a una hija que nunca había tenido la oportunidad de crecer. «Siéntense», dijo Eduardo, señalando un sofá gastado. «Es hora de que alguien sepa la verdad completa». Marta Herrera se había quedado de pie junto a la ventana, dándoles la espalda, como si no quisiera ser parte de lo que estaba por suceder. «Magdalena descubrió mi expediente en ese maldito sótano», empezó Eduardo, con la voz de quien ha ensayado esta conversación durante décadas. «Pero no descubrió toda la verdad. Ninguno de ustedes la descubrió». Carmen abrió el cuaderno de Magdalena y lo puso sobre la mesa de café. «Encontré esto. Sé lo que le hicieron a usted cuando era niño en ese centro». Eduardo rió amargamente. «¿Sabe lo que me hicieron? No sabe nada. Nadie sabe lo que realmente pasó ahí adentro». Se levantó y fue hasta una vitrina antigua. De ella sacó una carpeta manila amarillenta, llena de documentos que Carmen reconoció como similares a los que había visto en el cuaderno de Magdalena. «Mi expediente completo», dijo Eduardo, dejando caer la carpeta sobre la mesa. «El que mi hija no encontró. El que explica por qué un niño de 12 años terminó en un centro para veteranos de guerra». Carmen abrió la carpeta con manos temblorosas. Los primeros documentos eran órdenes de internación firmadas por un juez de menores. El motivo: homicidio múltiple en el seno familiar. «Mi padre, mi madre y mi hermana menor», murmuró Eduardo, como si estuviera recitando una lección aprendida de memoria. «Los maté a los 12 años, una noche de invierno de 1943. No recuerdo por qué. No recordaba nada hasta que los doctores de ese lugar me hicieron recordar». Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los expedientes médicos que siguieron describían años de tratamientos experimentales diseñados para recuperar y modificar recuerdos traumáticos suprimidos. Electroshocks, drogas experimentales, sesiones de hipnosis prolongada. «Me convirtieron en su experimento favorito», continuó Eduardo. «Un niño asesino que había bloqueado sus propios crímenes. Querían saber si podían hacer que recordara y que nunca volviera a matar, o si podían hacer que olvidara por completo y convertirme en una persona normal. ¿Y lo lograron? Lograron algo peor. Me convirtieron en alguien que podía recordar y olvidar a voluntad. Alguien que podía ser dos personas diferentes según fuera necesario. Eduardo el contador, Eduardo el monstruo». Carmen miró hacia donde estaba Marta Herrera, que seguía inmóvil junto a la ventana. Su esposa sabía. Marta lo sospechaba, sobre todo después de que naciera Magdalena. Había incidentes, pequeños animales que aparecían muertos en el jardín, pesadillas terribles que la niña tenía desde muy chica, como si hubiera heredado mis memorias. ¿Por qué la llevó al campamento? Eduardo cerró los ojos y por primera vez en toda la conversación su máscara se resquebrajó. Porque Magdalena había empezado a recordar cosas que no podía recordar, cosas que había hecho yo antes de que naciera. Los doctores del centro me habían advertido que eso podía pasar, que los traumas se transmitían de maneras que la ciencia
No entendía completamente. Carmen empezó a entender la dimensión real del horror. Usted quería que encontrara su expediente. Quería que entendiera de dónde venía, que supiera por qué era diferente. Y quería que eligiera, podía ser como yo, o podía liberarse. ¿Liberarse cómo? Eduardo abrió el último documento de la carpeta. Era un informe médico fechado el 19 de enero de 1976, un día después del desaparecimiento de Magdalena. Estaba firmado por el propio Eduardo Herrera, que aparentemente había estudiado medicina después de salir del centro de rehabilitación. «La liberé», susurró, «como debería haberse hecho conmigo cuando tenía su edad». El informe médico describía un procedimiento que helaba la sangre. Eduardo había sedado a su hija en el campamento, después de convencerla de que se encontraran en secreto para hablar sobre el pasado. Después la había llevado a una de las cuevas naturales cerca del río, donde había realizado una lobotomía rudimentaria usando instrumentos médicos que había traído desde Mendoza. «Quería que dejara de recordar», murmuró Eduardo. «Quería que fuera normal, pero el procedimiento no salió como esperaba». Carmen sintió náuseas. «La mató. La liberé del peso de ser mi hija», corrigió Eduardo con una frialdad que daba escalofríos. «Y después la llevé a casa». «¿A casa?». Eduardo señaló hacia el fondo de la casa, donde se veía una puerta cerrada. «Está en su habitación. Ha estado ahí todos estos años, esperándome». Carmen se levantó de un salto, pero Eduardo no hizo ningún movimiento para detenerla. Era como si quisiera que viera, como si después de 18 años de silencio necesitara un testigo. La habitación de Magdalena era un museo macabro. La cama estaba hecha con sábanas blancas impecables. Sobre ella, vestida con el mismo uniforme de campamento que llevaba la noche que desapareció, yacía lo que quedaba de Magdalena Herrera. El proceso de momificación había sido meticuloso, profesional. Todo el cuerpo se conservaba intacto, excepto por un detalle que hizo que Carmen gritara. Le faltaba la trenza izquierda del cabello. Había sido cortada con precisión quirúrgica. «La cortaba cada año», dijo Eduardo desde la puerta. «En el aniversario de su liberación. Era mi manera de mantenerla conmigo, de recordar que había hecho lo correcto». «Y las sábanas. Mi madre las había bordado cuando se casó. Quería que Magdalena las tuviera cuando fuera mayor, cuando formara su propia familia. Después de liberarla, pensé que era apropiado que las usara para algo especial. Cada año cosía un pedazo de su cabello en una sábana diferente y las regalaba. A vecinos, a conocidos, a cualquiera que necesitara ropa de cama». Carmen retrocedió hasta chocar con la pared. La locura tenía una lógica propia, una coherencia que la volvía aún más terrorífica. «¿Cuántas sábanas?». «18, una por cada año. La que usted encontró fue la primera». Marta Herrera apareció en la puerta, con los ojos enrojecidos por lágrimas que parecían llevar décadas contenidas. «Ya no puedo más», murmuró. «Ya no puedo seguir fingiendo que esto es normal». Eduardo la miró con ternura, con el mismo amor que había visto en sus ojos cuando hablaba de su hija. «Lo sé, mi amor. Por eso llamé a la policía esta mañana, antes de que llegara la señorita Vidal. Ya vienen en camino». A lo lejos, Carmen empezó a escuchar las sirenas acercándose por la calle tranquila de Maipú. Eduardo Herrera se sentó en una silla junto a la cama de su hija, le tomó la mano momificada y cerró los ojos. 18 años cuidándola, murmuró. 18 años protegiéndola del mundo. Creo que ya es hora de dejarla descansar. Carmen salió corriendo de la habitación, de la casa, hacia la calle donde los autos policiales acababan de detenerse con las luces encendidas. Detrás de ella, escuchó el último suspiro de una familia que había muerto realmente aquella noche de enero de 1976 en las sierras de Córdoba, cuando los secretos finalmente salieron a la superficie.
3 meses después, cuando los medios ya habían perdido interés en la historia del monstruo de Mendoza, Carmen recibió una carta del abogado que manejaba el patrimonio de Eduardo Herrera. Junto con la misiva venía un paquete, 17 sábanas blancas, cada una con una trenza rojiza cosida en el dobladillo, que habían sido recuperadas de diferentes hogares de la región durante la investigación policial. Carmen las quemó todas una tarde de otoño, en el patio de su casa en Córdoba. Mientras veía cómo las llamas consumían los últimos vestigios físicos de Magdalena Herrera, recordó algo que la chica le había dicho aquella última noche en el campamento. Los secretos y los fantasmas son la misma cosa, Carmen. Ambos buscan quien los escuche. Ahora ella había escuchado, y en el humo que se alzaba hacia el cielo serrano, Carmen sintió que finalmente, después de 18 años, Magdalena podía descansar. Pero algunos secretos son demasiado grandes para morir completamente. Y cada vez que pasa por una casa donde cuelgan sábanas blancas en la cuerda, Carmen no puede evitar preguntarse, ¿cuántos otros Eduardo Herrera hay en el mundo, cuidando de sus propios muertos, cosiendo memorias en tejidos que terminan en camas de extraños? La respuesta, sospecha, es algo que prefiere no saber. Si esta historia te perturbó tanto como a nosotros al investigarla, no olvides suscribirte al canal para más casos que desafían lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. Dale like si crees que algunos secretos familiares son demasiado oscuros para salir a la luz. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna historia similar en tu región? Los misterios más terribles a menudo se esconden en las casas más normales, esperando a que alguien tenga el valor de abrir la puerta correcta. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia los rincones más perturbadores de la mente humana. Nos vemos en el próximo caso.